Bienvenidos nuevamente a su canal Dolarización en Acción, el día de hoy con nuestro video número 5. Antes de comenzar con el video de hoy, quisiera hacer unos comentarios sobre nuestro video anterior, el número 4, que fue sobre Argentina y la dolarización, o la posibilidad de que Argentina se dolarice. Sobre ese video quisiera hacer dos acotaciones que me parecen importantes. La primera, agradecerle a todas las personas que nos escribieron, que nos mandaron emails sobre el tema y nos dieron una perspectiva un poquito más profunda sobre cómo se está viviendo el tema de dolarización en Argentina. Repetimos que nosotros no somos economistas de Argentina, nuestro enfoque es sobre Ecuador, lo que conocemos de Argentina nos llega indirectamente y siempre lo analizaremos desde el punto de vista de dolarización y de Ecuador. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos interesados en el tema, muy por el contrario, quisiéramos investigarlo. Ojalá contáramos con los recursos para ir tan lejos como Argentina y vivirlo en la calle. Pero me sorprendió un poco lo que me comentan por dos razones. Primero, porque de lo que entiendo, de lo que me dicen, la dolarización ya está en Argentina mucho más presente de lo que yo me hubiera podido suponer. Desde el momento en que me dicen que incluso hay lugares donde uno puede ir a comprar el pan con dólares, o puede pagar escuelas con dólares, o puede prácticamente hacer cualquier transacción con dólares, tal vez a partir de cierto monto, pero que en términos generales es permitido. Entonces esa parte es interesante para nosotros y nos deja ver de que la dolarización en Argentina está bastante más avanzada. Y eso nos lleva a la segunda observación sobre esta historia que ha salido del peso real, sobre la propuesta de Brasil para hacer una integración económica con Argentina y unir las dos monedas, el peso argentino y el real brasileño, en una sola que se llama el peso real. He leído varios comentarios del asunto, en particular de Argentina, pero también de afuera de Argentina, de Estados Unidos, de otros lugares, Europa. No tiene pies ni cabeza el peso real, no es una alternativa verdadera sobre cómo solucionar los problemas monetarios de la Argentina. Tal vez en algún momento sea necesario para nosotros hacer un video explicando el porqué. Sin embargo, si la historia desapareciera como parece que va a desaparecer, puede ser que sea innecesario. Pero no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, en el tema de dolarización sí afecta ligeramente, porque quiere decir de que Argentina potencialmente pudiera estar mentalmente abierta a la posibilidad de cambiar su moneda. Eso quiere decir de que lo que algunas personas me comentaron sobre el nacionalismo argentino y que por ese motivo nunca iban a permitir cambiar la moneda, peor dolarizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser que ese argumento queda un poco nulo ahora que vemos que por lo menos se ha discutido la posibilidad de tener un peso real. Si la Argentina estuviera dispuesta a perder su independencia monetaria a nivel regional, pasar de eso a que pierda su independencia monetaria a nivel casi que mundial, no es muy largo la brecha, no es muy grande la brecha. Ok, y con eso concluimos nuestra parte de Argentina. Nos queremos concentrar un poquito en lo que es el video de hoy. El video de hoy trata específicamente sobre cómo negociar tratados de libre comercio bajo dolarización. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en los links que ponemos aquí abajo con los documentos que acompañan el video y en las imágenes que estaremos poniendo en la edición, se ha discutido en el Ecuador últimamente la firma de un acuerdo de tratado de libre comercio con Chile. Y eso trae varios problemas. Primero que nada, demuestra cómo en el Ecuador seguimos ignorando, seguimos completamente desconociendo el hecho de estar dolarizados. El negociar un acuerdo de libre comercio es tal vez la mayor muestra del gigantesco error que no es entender que el Ecuador es un país dolarizado. No somos un país normal. Estamos en una situación económica especial, bastante distorsionada, y esa situación especial y bastante distorsionada tiene que plasmarse en cualquier acción económica que tomemos, especialmente una de tratado de libre comercio. Negociar un tratado de libre comercio como que si fuéramos un país normal nos trae consecuencias totalmente nefastas, como ha sido el tratado de libre comercio que firmamos con la Unión Europea. El tratado de libre comercio que firmamos con la Unión Europea ha resultado de un incremento muy mínimo de las exportaciones de banano y un incremento increíble sobre las importaciones desde la Unión Europea. Eso quiere decir que nuestra balanza comercial ha resultado totalmente negativa, hemos perdido divisas,
hemos perdido fondos. No me sorprendería que parte de la razón de la reciente salida del ministro de Producción, Pablo Campana, quien nunca debería haber sido ministro porque obviamente no está capacitado para ese puesto, ya que sus antecedentes académicos no tienen ninguna relación con el puesto que estaba ocupando. Pero podemos ver que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea no ha traído absolutamente ninguna ventaja competitiva ni ningún beneficio económico al Ecuador. Y lo vemos en los resultados que estamos teniendo en el país. Estamos teniendo tasas de crecimiento al 0%, a muy cerca del 0%. Estamos teniendo deflación dentro del país. Han salido las noticias en estos últimos días de que han caído los precios de una manera que no es conveniente para nosotros, porque quiere decir que los precios de lo que estamos produciendo están cayendo, nuestros términos de intercambio no están mejorando, y el resultado es de que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea no ha tenido ningún impacto positivo sobre el crecimiento económico del país. ¿Por qué? Lo queremos explicar aquí. El Tratado de Libre Comercio con Chile, tengo que empezar explicando, no tiene nada que ver con Chile. Yo conozco Chile, ahí sí he viajado, tengo familia en Chile, me encanta Chile, incluso tengo un diploma de una universidad chilena. Entonces no tengo nada en contra de Chile. Este video no es por Chile. Este video es por Ecuador, que es un país que se rehúsa a reconocer su condición de país dolarizado. Vamos a explicar en este video por qué eso debe ser diferente. Antes de hacerlo, vamos a comenzar como siempre con nuestras definiciones. Algunas pequeñas definiciones ahorita, más adelante explicaremos otros términos adicionales. Pero comencemos por lo primero, la OMC. La OMC es la Organización Mundial de Comercio. Contrario a lo que puede estar pasando respecto al panorama mundial, que nos hace creer que porque Estados Unidos se pone en peleas comerciales con China y se pone en peleas comerciales con México, etcétera, pudiera parecer que los países negocian entre los países como quieran, de la manera que les da la gana, y si no quieren no negocian. La realidad es que el orden mundial es diferente. Existe la Organización Mundial de Libre Comercio, cuya historia es bien larga, pero nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a penetrar sobre esa historia, pero lo que quiere decir es que la Organización Mundial de Comercio es la institución que pone todas las reglas, que da todos los marcos referenciales para las negociaciones entre los países, para que las negociaciones entre los países sean justas y generen beneficios económicos y sociales para ambas partes. Dentro de la OMC hay dos clasificaciones de países: los países desarrollados y los países no desarrollados. Básicamente, determinar si un país es desarrollado o no desarrollado implica que si el Producto Interno Bruto per cápita del país es más alto o más bajo que la media mundial. Entonces, si un país tiene un Producto Interno Bruto, o sea, el ingreso por persona en cada país es mayor a la media mundial, casi seguro se lo consideraría desarrollado. Siempre habrá sus excepciones porque también depende un tema del asunto de cómo se lo esté midiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, los países que están más arriba o bastante más arriba que la media mundial de ingreso consideran países desarrollados, más que nada los países europeos, Estados Unidos, Canadá, varios países del Asia. Y los países que están por debajo de la media mundial se consideran países en vías de desarrollo, sobre todo los países africanos, los países latinoamericanos, otros países del Asia. Muy pocos países de Europa están en esa condición. Australia y Nueva Zelanda también son países considerados desarrollados. Estas dos clasificaciones son importantes porque depende mucho cómo se esté negociando, qué tipo de países están negociando para que se den los términos de esa negociación. Entonces, cuando un país desarrollado está negociando con un país no desarrollado como el Ecuador, o un país en vías de desarrollo como el Ecuador, ese país desarrollado normalmente les da concesiones de acceso de mercado al país no desarrollado para tratar de ayudar a que su economía progrese, a que su desarrollo económico y social aumente. Entonces, por ejemplo, los carros que vienen de Estados Unidos en Ecuador tienen un arancel de alrededor del 50%, más el IVA, más un impuesto de contaminación y en algunos casos restricciones para arancelarias, como por ejemplo no pueden venir ciertas marcas. Por ahí me enteré de que la marca Ford es considerada una marca de lujo en el Ecuador, entonces si se lo importa directamente de Estados Unidos un carro Ford es un problema.
cualquiera que está en Estados Unidos sabe que un Ford es una marca simplemente estándar allá. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos y Ecuador están negociando sobre importaciones de carros, las importaciones de los carros de Ecuador a Estados Unidos por lo general siempre hay alguna regulación, pero en general tendrán un impuesto máximo del 5 al 10% y muy pocas limitaciones. Si es que Ecuador exportara carros hacia Estados Unidos, no lo hacemos. Pero las importaciones de carros de Estados Unidos a Ecuador enfrentan grandes tributos, enfrentan grandes aranceles que les toca pagar a los importadores ecuatorianos y que hacen menos atractivo el producto americano. Sin embargo, Estados Unidos no tiene retaliaciones en contra del Ecuador por este motivo, dado de que en el marco de la OMC se sobreentiende que Estados Unidos es un país desarrollado y Ecuador es un país no desarrollado, y se sobreentiende que los países desarrollados deben de darle concesiones a los países no desarrollados en aras de promover su desarrollo. Habiendo dicho esto, voy a dar la última definición del caso, que es un arancel. Para los que no sepan lo que es un arancel es un impuesto a los productos extranjeros. Esto quiere decir que las personas que importen esos productos van a tener que pagar un impuesto adicional, además de cualquier impuesto a la venta, cualquier impuesto sobre el valor agregado, y esto obviamente los convierte en menos atractivos para el mercado local. Por eso es que muchos países reclaman sobre los aranceles. Ahora, habiendo dicho esto, regresemos al caso específico de Ecuador. Lo hemos dicho en videos anteriores, lo vamos a repetir ahorita. El estar dolarizado, es decir, el trabajar con moneda dura o trabajar con un cambio fijo a nivel internacional, el cambio monetario fijo, como se lo quiera ver, implica una distorsión estructural de la economía ecuatoriana. Y en esta distorsión estructural nos topamos con que los tres tipos de industrias que existen en un país, la industria de los bienes transitivos, la de los no transitivos y los clústeres, se dividen, se parten y se especializan en sus exportaciones. Justamente estamos incluyendo un documento con este video que ustedes lo van a encontrar en la descripción, sobre un trabajo a nivel científico, una publicación científica que acabo de hacer junto a una colega aquí en Ecuador, respecto a cómo la dolarización específicamente afecta el comercio exterior. Y eso es empleando las teorías estándares de comercio exterior de economía internacional, que son las teorías ricardianas. Podríamos haberlo profundizado incluso más con Heschker-Ohlin y otras teorías adicionales, pero las teorías ricardianas muestran perfectamente lo que estamos diciendo en este momento. Se divide en tres partes el país: industrias transitivas, que lo hemos dicho anteriormente, industrias donde el producto no pierde su calidad por ser producido en otra parte, como por ejemplo un jabón, un champú, una pasta de dientes, etc. Las industrias no transitivas, que son básicamente los servicios. O sea, por más que un doctor chino te vaya a cobrar $10 por sacarte una muela y un doctor ecuatoriano te vaya a cobrar $20 por sacarte una muela, nadie va a viajar a China para sacarse una muela. Por más que allá sea mucho más barato que en Ecuador, siempre será más sencillo, simplemente, por más que cueste el doble, ir donde el doctor local y hacer el trabajo. Entonces, prácticamente toda la industria de servicios está incluida en los no transitivos. Y los clústeres son las industrias que son competitivas a nivel mundial. Quiere decir que pueden producir sus bienes a unos niveles, a unos alcances tan altos que el precio por unidad es equivalente o más bajo que el precio mundial y nos permite competir a nivel mundial. Entonces, cuando la dolarización divide a la industria en esas tres diferentes áreas, son tres clasificaciones normales en toda industria, pero la dolarización es como un muro que entra y las divide una, otra y otra. Y lo que hace es eliminar todo lo que es la industria transitiva. ¿Por qué? Porque los sueldos en Ecuador se vuelven muy altos. Justamente había una noticia en estos días en los periódicos locales sobre las maquilas funcionando en algunas industrias bien y en otras funcionando muy mal. Obviamente las personas que lo reportan no entienden por qué. Las personas que ven estos videos entienden perfectamente por qué. Porque una moneda dura y la dolarización hace que los salarios sean relativamente más altos que en otras partes. Eso quiere decir que hay una serie de industrias que en Ecuador no pueden existir a largo plazo y van a tener que desaparecer con la dolarización. Eso no es una opinión mía, ese es un resultado de estar dolarizado.
El punto aquí es que al momento de negociar un tratado de libre comercio, las contrapartes de Ecuador saben esto perfectamente. Y la razón por la que existen estos videos es porque en Ecuador es que no estamos haciendo nuestro deber. En Ecuador es que no estamos estudiando qué significa estar dolarizado, por qué estamos dolarizados, cómo nos afecta estar dolarizado. Aquí es que no lo sabemos. Allá lo saben perfectamente. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es una muestra de eso. La Unión Europea ha ganado acceso al mercado para muchísimos productos, han aumentado sus exportaciones mucho y sin embargo Ecuador ha ganado muy poco como contraparte. Nosotros hemos en términos netos perdido con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Se ha perdido. ¿Por qué se pierde? En un país que es tan pobre que no tiene ningún campo de pérdida. O sea, hay tanta gente desempleada, tanta gente con hambre, tanta gente viviendo en la calle y nosotros encima perdemos más dinero y perdemos más mercados y no sabemos negociar. ¿Por qué? Porque no entendemos que estamos dolarizados. Entonces, cuando nos vamos a sentar a una mesa de negociación, somos nosotros los que no lo entendemos, no nuestras contrapartes. Y si nosotros vamos a la mesa de negociación y vamos a decir, vamos a negociar como un país normal, que tiene todas sus herramientas económicas al día y que puede hacer todo lo que pueden hacer los otros países, ese es el momento en que ya hemos perdido la negociación. Porque los otros países, ¿qué van a hacer? Si yo soy otro país, hago lo que hizo la Unión Europea y lo que ha hecho Estados Unidos. Te doy acceso a miles y miles y miles de productos. En Estados Unidos nosotros tenemos partidas arancelarias con acceso casi ilimitado para 6.500 productos. Y de esos 6.500 productos el Ecuador no usa más de 89. ¿Qué pasa con los otros 6.400 productos? Pasa que nunca los vamos a producir. ¿De qué le sirve al Ecuador tener acceso sin ningún arancel a computadoras producidas en el Ecuador? Creemos que aquí se va a crear una industria de microchips y de celulares y de computadoras y de productos de alta gama para exportar a Estados Unidos. Eso no va a suceder. Creemos que en Ecuador vamos a producir equipo médico de alta tecnología para exportar a Estados Unidos o Europa. Eso no va a suceder. Que nos den miles y miles de partidas arancelarias para productos que jamás podremos producir bajo la dolarización. Es lo mismo que no haber ganado nada. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa y el otro país nos dice, mira, te voy a abrir 6.500 partidas de este montón de productos para que tú puedas vender en mi mercado a cambio de que tú me des lo mismo. Tú me tienes que abrir todos estos productos para el mío. Y nosotros decimos que sí, perdemos. Porque son productos que no vamos a poder ni producir ni vender. Y por el contrario, estamos eliminando y abriendo sin pedir nada que nos convenga a cambio respecto al tema de lo que estamos produciendo en el Ecuador. Entonces, ¿cómo debemos negociar? En el documento que estamos adjuntando, y estoy seguro que vamos a incluir algunas de estas imágenes en el video, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos negociar. Uno, nosotros tenemos que negociar que no vamos a proteger a ninguna industria transitiva, a ninguna industria que esté produciendo un producto que se pueda hacer en el extranjero a igual o menor costo, la vamos a proteger en el sentido de no poner ninguna traba de cuotas, no poner ninguna traba arancelaria a los productos de industria transitiva, dar acceso ilimitado en el sentido de que puedan traer todo lo que quieran traer, no hacer ningún tipo de subsidio a las industrias transitivas en el Ecuador, no subsidiar ni con la gasolina, ni con la electricidad, ni con ningún otro medio. ¿A cambio de qué? De que nos permitan que cuando se importen esos productos el Ecuador sí les ponga un arancel. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene un problema con dolarización que es el del manejo de la caja fiscal. Entonces, esta irresponsabilidad que se hizo con la Unión Europea de abrir el mercado y dejar que entraran los productos sin absolutamente ninguna tributación, lo único que han hecho es hacer más grande el hueco del déficit fiscal en el Ecuador, porque cuando importamos algo tenemos que pagarlo de alguna manera. Entonces el dinero tiene que salir de alguna parte, el dinero sale de las arcas del país y al salir de las arcas del país, cuando tenemos que pagar los sueldos, los salarios y los otros gastos corrientes del país, no tenemos dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos, como lo hicimos anteriormente. Es más, nuestro primer video fue sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenemos que decirle al país, mira, yo te voy a dejar toda esta industria, todas estas partidas arancelarias totalmente libres para ti. Sin ninguna traba arancelaria, no voy a subsidiar a ninguna industria de esta rama,
no voy a hacer nada que evite que tú vendas tu producto, pero me tienes que permitir que esto entre con un arancel. Proponemos que sea de alrededor del 10%, ¿ok? Sin ninguna clase de retaliación. O sea, no me puedes atacar si te pongo 10% de arancel sobre toda esta gama. Y no me tienes que dar de vuelta la misma cortesía porque no voy a producir estos productos. Estas ramas de productos aquí nunca se van a poder producir en Ecuador porque no tenemos ni la capacidad de hacerlo ni lo vamos a poder hacer bajo dolarización. Te dejo que ingrese al 100% con un impuesto. Que no sea muy alto como para que la gente no lo compre, pero que no sea muy bajo como para que yo incurra en déficit fiscal. Eso por la parte de la industria, de la industria transitiva. En la industria de los clústeres, que es la otra área donde debería negociarse, se tiene que dejar que se importe todo lo que viene a clústeres, ahí sí al 0% de arancel. ¿Por qué? Porque los clústeres son las industrias que van a generar mano de obra y trabajo en el Ecuador. Y más que nada van a ser las que absorban la mano de obra poco calificada que va a quedar en el Ecuador después de la dolarización o debido a la dolarización. ¿Por qué? Porque los clústeres, especialmente los que tenemos en Ecuador, son industrias muy primarias. Camarón, banano, café, cacao, flores, etcétera, etcétera, que absorben una gran cantidad de mano de obra no calificada. Entonces los clústeres deben de tener acceso a un 0% de arancel en sus insumos importados. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que van a poder mantenerse competitivos a nivel global. Si mantenemos el costo de los clústeres lo más bajo posible en el Ecuador, no solo que se van a quedar, sino que se van a expandir, van a generar más trabajo y van a poder absorber esa masa laboral que queda libre de las industrias transitivas. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que dar el país con el que estemos negociando? Le podemos decir que va a tener todo lo que ese país venda para clústeres, entra completamente al 0% y también sin ninguna limitante ni para arancelaria, ni cuotas, ni subsidios, etc. Pero a cambio de eso, el país tiene que darnos acceso ilimitado e irrestricto a todos los productos del clúster y sus derivados. Eso quiere decir que ese país, por ejemplo, con el camarón, tendría que darnos acceso a todo lo que produzcamos de camarón, pero todo lo que venga también derivado del camarón. Si una empresa hace sopa de camarón, también la sopa de camarón no tenga ningún tipo de restricción. Si la industria hace un canapé de camarón, nada que tenga que ver con el camarón, con la acuacultura, etcétera, 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 que tenga ninguna restricción. Por ejemplo, ese es uno de los temas más álgidos de negociación, específicamente con Estados Unidos. En Estados Unidos no puede entrar el atún enlatado del Ecuador, ni de otro país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene aranceles muy altos para el atún enlatado, porque Estados Unidos tiene un territorio en el Pacífico Sur llamado American Samoa, que es un territorio que Estados Unidos prácticamente heredó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. No fue un territorio que Estados Unidos buscó tener, pero técnicamente es parte de Estados Unidos. Y en American Samoa lo único que existe es la industria atunera. Entonces la única fuente de trabajo que existe en American Samoa es literalmente un sector de fábricas atuneras que hacen atún en lata. Entonces, para producir el atún en lata de American Samoa, Estados Unidos, o para mantenerlo competitivo, Estados Unidos ha puesto trabas muy grandes para el atún enlatado de otros países, incluido el Ecuador. Si Ecuador fuese a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la primera cosa que debería buscar es bajar o eliminar los aranceles al atún enlatado ecuatoriano, que es lo que más se vende en otros mercados como el mercado europeo, el mercado sudamericano e incluso en el mercado asiático donde entramos. El atún enlatado ecuatoriano y todas sus variaciones, que es la ventresca, que el aceite en girasol, el aceite en oliva y mezclado, hecho otros productos. Todo eso es lo que más grande de lo que produce la industria ecuatoriana y sin embargo el mercado más grande que tenemos, que es Estados Unidos, no lo puede recibir por este tipo de trabas. Esa debería ser la ganancia que se debería buscar en un tratado de libre comercio. Habiendo dicho esto, nos queda la última industria, que es un poquito más complicada, que es la industria no transitiva, los servicios. Los servicios son parte de las cosas que la OMC trata de negociar y trata de regular. El problema está en que los servicios en Ecuador están llamados a ser los generadores de tributos. Los servicios, como expliqué anteriormente y lo vuelvo a decir,
tienen una demanda muy inelástica. Es muy poco probable que uno se vaya a hacer un corte de cabello en Colombia. Es muy poco probable que uno se vaya a hacer un cambio de aceite de su carro en Perú. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio de irse hasta Colombia o irse hasta Perú por ahorrarse $3, $4 es probablemente muy poco. Entonces, los servicios son donde Ecuador debería estar tratando de sacar su masa monetaria, porque, insistimos en decirlo, si no hay industrias transitivas que contribuyan al trabajo ecuatoriano y los clústeres deben de ser tributados lo menos posible para mantener su competitividad a nivel global, ¿de dónde van a salir los ingresos del Estado? Los ingresos del Estado van a salir de los servicios, de los productos no transitivos. Por eso, al momento de negociar, el Ecuador tiene que solicitar una excepción tributaria arancelaria respecto a sus servicios. ¿En qué sentido? En que todo lo que venga para servicios al Ecuador, eso es decir, para industria no transitiva, tiene que ser tributado y tiene que ser tributado relativamente alto, del 20% para arriba. ¿Para qué? Para de esa manera generar ingresos recaudativos tributarios para el Estado. ¿Qué hacer respecto a esto? Realmente la solución sería primero que Ecuador deje de negociar ningún tratado de libre comercio por el momento, que se dé cuenta, especialmente con la experiencia de la Unión Europea, que no estamos negociando bien porque no estamos generando ninguna ganancia ni social ni económica para el país. Segundo, tratar de buscar una reclasificación en la OMC. Yo sé que esto es imposible en un país donde ni siquiera reconocemos la existencia de la dolarización. Pensar que basado en la dolarización el Ecuador va a hacer una gestión técnica, estudiada, pensada y razonada de reclasificarse en la OMC es utópico. Pero tenemos que decirlo porque de eso se trata el análisis. Alguien tiene que decir. Entonces el Ecuador debería buscar una reclasificación, una tercera clasificación dentro de los estatutos de la OMC como país dolarizado, en el cual tiene que explicarle a la OMC y prácticamente explicarle al resto del mundo por qué el estar dolarizado cambia totalmente la posición de negociación del Ecuador y por qué ese cambio en la posición de negociación del Ecuador debería traducirse en términos de negociación diferentes para el Ecuador, que le permitan acceso a mercados, que hagan que otros países no quieran retaliar contra el Ecuador, no quieran tomar ninguna medida en contra del Ecuador, entendiendo su posición de país dolarizado, y al mismo tiempo cuáles son las ventajas que da al mundo el Ecuador por el estar dolarizado. Y además entender que el Ecuador no va a poder hacer esto solo, no puede ir a la OMC solito y decir solo yo Ecuador quiero tener un estatus diferente como país no dolarizado. Realmente la gestión comienza con el Ecuador tratando de formar alguna clase de consenso, consejo, como lo quieran llamar, con otros países que están dolarizados, como El Salvador, como Panamá, países que están de facto dolarizados como Guatemala, países que son y no son países parte de Estados Unidos como Puerto Rico, y otras partes del mundo. Hay países en Europa, Letonia, Estonia, Lituania, están también con el euro dólar y están en situaciones similares, igual que en África hay países que están tanto con el dólar americano como con la libra esterlina. Son países que están pasando exactamente por el mismo problema. Entonces deberían haber esos dos pasos. El primero, en el que Ecuador organiza a otros países que están en la misma situación económica, y con la organización de esos países y la estructuración técnica, la explicación técnica de por qué la dolarización afecta el comercio exterior, ir a la OMC y buscar esta tercera clasificación de países. No creemos que el Ecuador lo vaya a hacer. Ecuador debería hacerlo porque es el que más se beneficiaría de esto, al ser la economía dolarizada más grande del mundo, al menos hasta que otras economías decidan hacerlo. Esperamos que no lo hagan. No estamos promoviendo la dolarización para nada en lo absoluto, pero la posibilidad de que ocurra es relativamente alta. Entonces, por el momento el Ecuador es el país dolarizado más grande del mundo, tanto en población como en tamaño de su economía, y cualquier ganancia que pueda obtener en tratados de libre comercio, en reglas de la OMC, va a beneficiar al Ecuador más que a ningún otro país. Por este motivo, el Ecuador debe liderar este esfuerzo, debe ser el portaestandarte
de la iniciativa de una reclasificación con la OMC. Insistimos, no somos ilusos, no creemos que un país que en 20 años realmente ha ignorado su situación de país dolarizado, no creemos que vaya a dar un giro de 180 grados ahorita y vaya a convertirse en la punta de lanza de esta iniciativa, pero insistimos que hay que decirlo. Y hay una pequeña esperanza porque el gobierno nacional está cambiando los ministros, está buscando nuevos caminos de cómo hacer las cosas bien. Esperamos que este análisis, estos consejos aporten un poquito en esa idea. Habiendo dicho esto, les agradecemos mucho por la atención. Sé que este ha sido un video un poquito más largo de lo normal. Como siempre, si les gustó el video, por favor hagan like, denos un like. Suscríbanse si no lo han hecho ya y compártanlo con personas que pudieran estar interesadas sobre el mismo. Finalmente, mencionar al Instituto Chevro de Praga con su programa de Masterado en Política, Filosofía y Economía, que como siempre gentilmente nos apoya. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video.